50, o sea, nos faltan unos minutos para ingresar a esta última conferencia del ciclo de videoconferencias que llevó por título Historia del Libro en la Nueva España, que ha sido uno de los ciclos más exitosos del Centro de Estudios, gracias a nuestros expositores, como el que tenemos ahora, y a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, les queremos dar la bienvenida, desde luego, a la doctora Consuelo Sáizar de la Fuente, quien en su muy apretada agenda nos ha hecho el favor de venir, estar aquí con nosotros presencialmente, lo cual nos da muchísimo gusto para cerrar este ciclo. Y su conferencia lleva por título Las nuevas dimensiones de la lectura. Para algunos quizá puede ser un poco extraño este título, pero pues quién mejor que la doctora para llevar a cabo esta apertura de un tema poco revisado, poco abordado por historiadores, por sociólogos, etcétera, de lo que son las nuevas dimensiones de la lectura y de la biblioteca en miras al siglo XXI y hasta por el siglo XXII, yo creo, ¿no? Porque, pues sí, estamos en unas épocas de cambios que definitivamente esta conferencia nos va a dar mucha luz acerca del futuro del libro. Bueno, quiero presentar a la doctora antes que nada, pero primero darle las gracias nuevamente que esté aquí con nosotros en Chimalistac. La doctora Consuelo Sáizar de la Fuente es doctora en Sociología y tiene una maestría en Historia Intelectual. Cosa rara, ¿verdad? Digo, una maestría en este tema. Pero también se acaba de doctorar hace un par de años en la Universidad de Cambridge con el título de la hegemonía del mundo del libro en español. Fundadora de diversos institutos, sobre todo de diversas editoriales, empresas editoriales. Fue directora de la editorial Jus, que yo creo que fue tu primer cargo, ¿verdad? Cuando estabas, bueno, sigue estando joven, pero ahí estabas muy joven. Tenía 21 años. De 21 años, y posteriormente también fue directora del Fondo de Cultura Económica. Sin duda alguna, todos lo recordarán porque fue presidenta de Conaculta y bueno, yo podría hablar mucho de su currículum, prefiero mejor dar la palabra. Tiene un libro muy interesante que se llama La Brújula y el Espejo, que se puede conseguir, ¿verdad? No, lo estoy preparando. Ah, lo está preparando. Bueno, espero que... Es de lo que voy a hablar hoy. Y que la primera presentación sea aquí en el Centro de Estudios, ¿no? Bueno, pues vamos a darte la palabra. Conforme vayas hablando, quizás se me ocurran algunas preguntas, porque pues para nosotros aquí en el Centro de Estudios, que somos del mundo del libro, pero con este tema particular nos abres una perspectiva enorme. Pues ya son las 12, casi prácticamente vamos a dar 2 minutos nada más para los que se van presentando. Y mientras, pues decirte que esta es tu casa, como siempre, Consuelo, que si hay un mundo de libros en la Ciudad de México, es el Centro de Estudios. Y por eso estamos con este trasfondo de aquí, de la salón de eventos del propio Centro de Estudios de Historia de México, en donde el único adorno que hay son los libros. Y bueno, pues cuando uno está rodeado de libros, uno nunca se siente solo, ¿verdad? Bueno, no, nunca. Nunca. O sea, yo viajo con mis libros y los 10 años que he vivido fuera de México. ¿Ha sido tu...? Viví con mis libros. Que aquí los tienes, algunos de ellos. Sí. Curiosamente. Entonces, bueno, qué barbaridad. Los traje para mostrarlos, ¿verdad? Para mostrarlos al público. Algunos se les van a hacer... agua a la boca o se les van a llenar de lágrimas los ojos porque van a querer tenerlos, pero la mayoría impresos fuera de México, ¿verdad? Ese es en España, este es en España, este es en España y este es por el fondo, pero me dice Julia de la Fuente, mi esposa, que es un libro ya inconseguible. Pues sí se ve. Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas, no sé aquí quién
quien lo conozca. Sí. Pero... Bueno, y quizá al final nos pueda hacer algunas recomendaciones para ahondar en el tema y profundizar un poquito en lo que nos vas a hablar ahora. Bueno, pues sin más y dándole la bienvenida a todos ustedes, les recuerdo que hoy se clausura este ciclo de conferencias de historia del libro en la Nueva España, que nos dio mucho gusto que nos siguiera un público tan amplio en temas relativamente desconocidas como es la historia del libro. Y bueno, pues Consuelo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sin más, pues te damos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Manuel. Estoy muy emocionada de estar aquí. Muy agradecida con tu gentileza, que es proverbial, que todo el mundo sabemos de tu enorme educación y amabilidad, pero sobre todo estoy profundamente sorprendida que me haya invitado porque con quienes he tenido la oportunidad de hablar, las personas que me han hecho el honor de acompañarme, digamos, en las conferencias o en las pláticas o en los seminarios que he participado, yo trabajo el tema del libro en el siglo XXI, el siglo XX y el siglo XXI. Y básicamente el libro electrónico, digamos, son los temas que me han ocupado desde el 2013 que terminé de mi trabajo en el servicio público y me dediqué a estudiar. Esta mañana, en ese lugar espléndido, maravilloso, lleno de libros, como bien señala el doctor Ramos, he venido a platicar sobre las nuevas dimensiones de la lectura y de la biblioteca. La verdad es que en el programa solo se quedó de la lectura porque el día que hablamos, Manuel y yo iba manejando y no alcancé a darle el título completo. Pero la idea es platicarles a ustedes. ¿Cómo se pasa aquí? Déjenme ver, porque esa no es mi computadora. Aquí es. ¿Cómo le hago a esto, Luis? Ahorita nos van a decir. La tecnología no tiene palabra de honor. Hacia adelante. Ok. Con las flechitas. En las flechitas. Perdón. De la derecha. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Muchas gracias a todos. ¿No entra? No entra. Y que manejas tú muy bien la tecnología. No, pero yo soy Mac. Curiosamente, empecé a hacer Mac cuando... Bueno, les decía que participar en este ciclo de conferencias, la historia del libro en la Nueva España, es toda una experiencia. En general, lo que he visto de manera profundamente, con una gran admiración por todos los expertos que han participado aquí, por toda la gente que ha estado en este ciclo que celebro y que felicito tanto al Centro de Estudios Históricos de México como a Bibliográficas de la UNAM, porque tengo una profunda admiración igualmente, y por la Ibero, mi alma mater, la universidad que me llena de orgullo decir que tuve el enorme privilegio de estudiar allí. Es sorprendente que un tema como este cierre el ciclo, pero eso habla de la grandeza de pensamiento tanto del doctor Ramos como de quienes aceptaron esta propuesta en términos de pensar si el libro desde el universo digamos, del pasado, pero también empezar como a pensar qué nos van a pedir los historiadores del siglo XXIV o del siglo XXV. He escuchado a lo largo de este ciclo de conferencias los comentarios frecuentes sobre que en ocasiones no es fácil estudiar ciertos temas porque no se tiene toda la documentación requerida, porque no se tienen todos los elementos, porque de alguna manera no se tuvo la precaución de hacer los archivos requeridos. Se está agotando la batería de esta computadora. Bueno, muy bien, voy a cerrar. Ay, te digo que sí. Bueno, esas cosas que nos hacen humanos a pesar de estar hablando de la tecnología. Así es, efectivamente. Y entonces, lo que celebro, decía, esta propuesta, espero estar a la altura de quienes me antecedieron en esta pantalla, porque la idea es hablar
cuál es nuestra responsabilidad ante la irrupción tecnológica y qué se está haciendo en términos de bibliotecas y de teoría bibliotecológica al respecto. Bueno, voy a hablar esta mañana es justamente del libro que estoy preparando, que tiene el título tentativo de Brújula y Espejo sobre las bibliotecas, en donde lo que trato de integrar es mi experiencia profesional, tanto en el ámbito privado como en la gestión pública, elementos de las tesis de maestría y doctorado que hice en Cambridge y en Oxford, y la estancia de investigación en Harvard. Además de todas las conferencias que he venido, digamos, en las que he venido participando desde hace algún tiempo y la preparación de este título. Contaré muy brevemente que cuando yo termino de trabajar en CONACYT después de dirigir el fondo, había dos rutas para mí en términos de reflexionar sobre mi experiencia y sobre el conocimiento que inevitablemente adquiere uno durante el desempeño de esas funciones. Y una era escribir unas memorias. Yo escribo un diario desde los 12 años. Tengo 61 ahora, tú también. Tú también escribes diario. Unos meses después. Y a veces lo que hace es mandar las notas que toma cuando uno se encuentra con él. Yo no soy así. Yo lo archivo y lo dejo para algún día tal vez publicarlo. O dedicarme a pensar qué era lo que se podría, digamos, desde la academia, sistematizar esa experiencia y esos conocimientos que inevitablemente, decía, adquiere uno. Bueno, de manera intuitiva, digamos, empecé a preparar ese texto que tendrá casi una década preparándose, en donde lo que me propongo es hacer una revisión histórica de los libros, la lectura y las bibliotecas, hablar de los diferentes tipos de bibliotecas y de archivos y plantearme, digamos, con una especie de reflexión que intenta ser profunda, los retos ante la dimensión digital, electrónica y la inteligencia artificial. Es algo muy curioso porque cuando creo que tengo más o menos algunos elementos, de repente irrumpe una nueva tecnología o de repente surge algún nuevo elemento que me hace repensar algunas de las ideas que he empezado a trabajar. Me gusta recordar esto que expresó Alberto Manguel cuando se publica la historia de la lectura. Recordarán ustedes que fue, digamos, el gran éxito a finales del siglo pasado sobre el libro como objeto y también como sujeto de una historia maravillosa. Yo, ahora que mis sobrinos me hablan del infinito en un junco, siempre les digo que yo tengo la edad suficiente para haber vivido el fenómeno del nombre de la rosa, el fenómeno de la historia de la lectura y el fenómeno del infinito en un junco. Y es una cosa maravillosa que el libro sea, digamos, el objeto de textos que han tenido ventas masivas, que han sido comentados en prácticamente todas las cenas a las que acude uno, que todo el mundo habla de esto, pero además en el caso del infinito en un junco se convirtió en un tema de redes sociales de manera muy notable. Bueno, Alberto Manguel, con quien me encontré en diciembre pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, escribió en la edición de 2022, porque él actualiza el libro, seguramente ustedes lo conocen, yo lo tengo en una edición muy humilde y curiosamente luego, ahora lo estoy empezando a trabajar porque cambiaron algunas cosas. Él me da la impresión, no lo he hablado con él, que cuando ve el éxito del infinito en un junco, decide hacer una nueva introducción a una historia de la lectura. Y dice, cuando publiqué una historia de la lectura hace ya un cuarto de siglo, el tema era, si no singular, al menos poco frecuente. Él está tomando nota que realmente la historia, digamos, de la lectura como tal, apenas se empezó a trabajar, es algo que he hablado muy largo con
con Manuel Suárez y con Pablo, de bibliográficas, en donde hemos comentado el tema. Dice, sigue Manguel, el mismo año, estamos hablando de 1998, 2 años antes de que termine el siglo, en que apareció la edición francesa, el doctor, le llamé para preguntarle si era así, porque pensé que era una errata y era el doctor Roger Chartier, sí, publicó una antología de ensayos universitarios sobre el tema, en varios volúmenes, pero no existían otras obras que intentaran explorar el acto de la lectura en sí. Alberto Manguel continúa. Ahora dice, en el texto que escribió en 2022, la historia de la lectura es un género literario establecido e innumerables son los testimonios de lectores más o menos conocidos que narran sus vidas a través de sus lecturas y los avatares correspondientes. Bueno, podemos verlo no solo en los libros, por supuesto, el fenómeno que ha sido El infinito en un junco, sino lo podemos ver en el cine, lo podemos ver, había hablado ya del fenómeno de El nombre de la rosa, y cómo, digamos, de repente nos volvemos las personas que tenemos un desempeño en el mundo del libro, que hablamos con editores, vemos historias absolutamente fascinantes alrededor de la escritura, la edición y la comercialización incluso de los libros. Hay un texto hay una película y el libro también es muy interesante, por supuesto, sobre la librera, que es alguien que establece una librería y todas las reticencias que enfrenta en Inglaterra al hacer esto. El comentario de Manguel ratificó algunas de las intuiciones que había venido de alguna manera corroborando con mis colegas en Inglaterra sobre las 3 perspectivas sobre las que se puede abordar el tema del libro: la histórica, la sociológica y la empresarial. La verdad es que los historiadores llevan una ventaja inmensa, han tenido una curiosidad mayor, han dedicado mayores tiempos. Es admirable, por ejemplo, el trabajo que hace Bibliográficas de la UNAM, que conozco muy bien, pero también el trabajo que se hace aquí en el Centro de Estudios. La propia Ibero ha tomado, digamos, con enorme responsabilidad esta conciencia del papel o del estudio sobre bibliotecas y sobre la edición a través de la historia. La sociología tiene todavía deudas con este proyecto. Muchas gracias, Manuel. Apenas empieza, yo de hecho elijo irme a Cambridge porque allí está John B. Thompson, que es el gran historiador de la edición electrónica en el mundo en inglés, y ahorita explicaré las razones, y además es alguien que se ha dedicado a estudiar desde la perspectiva de Bourdieu, Sandro Bourdieu, cómo el capital simbólico es en el mundo del libro más valioso que el capital económico. Y la parte empresarial creo que también tiene una amplia deuda con una reflexión sobre lo que significa el libro, que es un bien muy digamos, poco estudiado desde la perspectiva de cuánto valen los almacenes, el costo de la reposición, cuánto implica. Ahora es mucho más fácil, digamos, llevar el costo de cuánto cuesta una reimpresión o hacer todos los cambios. Pero cuando yo era joven, repito, tengo 61 años, cuando yo era joven, editar a Monsiváis o José Emilio Pacheco era un inmenso honor, pero era también un terror lo que tenían algunos editores, porque ellos cada edición volvían corregían tanto que había que volver a componerla. Entonces, en un libro, digamos, la utilidad económica viene de la reimpresión, pero con Monsiváis y con Pacheco, al volver a reimprimir, muchas veces se reducía esa utilidad. Y se componía en linotipo, se llevaban a cabo, digamos, una serie, había que volver a componer, volver a corregir y volver a hacer los negativos. Entonces decía, estas son las 3 áreas que yo de alguna manera identifico para llevar a cabo los estudios del libro.
es la ponencia que llevé a cabo hace 2 meses que estuve en Granada. Identifico 3 variables, 3 categorías analíticas para estudiar, o cuando menos eso es lo que yo pretendo, analizar, digamos, el mundo de la edición desde una variable editorial en donde contemplo escritura, edición, traducción y lectura, el acto de la lectura, como lo señalaba Mangel, la variable industrial, la materialidad del libro, papel, pantalla o sonido, y la variable comercial, el comercio del libro, las librerías y la edición y la venta electrónica. Y es así, digamos, como está planteada en general prácticamente toda la reflexión que realizo. Y en mucho es justamente basado en la experiencia y en los estudios realizados. Quisiera casos de estudio. La Biblioteca Electrónica del Fondo, que se crea en el 2002, y la Biblioteca de la Ciudad de los Libros, que se crea en 2012. Son esas 5 bibliotecas personales, la de José Luis Martínez, la de Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, Alichu Macero y Carlos Monsiváis, que se inauguraron justamente en el 2012. Es decir, hay 10 años de diferencia y todo parecería indicar, o sea, alguien que en 150 años estudia el mundo del libro pensará que se hizo primero el proyecto de la Biblioteca de la Ciudad de los Libros, un proyecto que guarda alrededor de 1 billón de ejemplares, en donde me decía el otro día el maestro Fernando Álvarez del Castillo, que fue el director del proyecto, que el 12% de los libros están repetidos. Habría que estudiar si son las mismas ediciones, si son los mismos años, si tienen la misma traducción, pero cuando menos en términos de títulos, están repetidos. A mí me llamó la atención el dato porque yo hubiera pensado que unos hombres de esta formación, ya estoy divagando, pero que estos hombres con esta formación hubieran tenido lecturas comunes en un mayor porcentaje. La Biblioteca Electrónica del Fondo, que se crea en 2002, es una década anterior a este proyecto de reunir, digamos, el proyecto de lectura que tuvieron estos 5 hombres que anteriormente citaba y que constituyeron de alguna manera su corpus de pensamiento y la cultura que los distinguió. He utilizado una investigación cualitativa en donde hago uso del análisis historiográfico, de la etnografía, y esto fue todo un tema de discusión en Cambridge, este uso, las entrevistas y análisis de casos. Y trato de plantear, aunque no siempre logro resolver a profundidad o con la profundidad que me gustaría, los libros electrónicos, o sea, cómo se ordenan los libros electrónicos, cómo yo desde mi Kindle o desde mi iPad puedo organizar los libros y cuál es el legado. ¿Puedo heredar esos libros? ¿Puedo heredar esos derechos? Todavía no hay, digamos, una legislación suficientemente clara o contundente al respecto, pero recordarán ustedes que en el 2010-12, cuando empieza a surgir esta posibilidad de lectura o de acumulación de textos, curiosamente Bruce Willis le plantea a Apple si puede heredar los libros que compré allí. Planteo hablar de las bibliotecas personales, de revisiones y traducciones, o sea, en ese momento hay un gran reto sobre libros que se están agotando, editoriales que están desapareciendo y qué pasa con esas revisiones. ¿Y quién valida las adquisiciones o el contenido de lo que está empezando a irrumpir en el mundo justamente del contenido? Y algo que me... por la parte tecnológica, son las redes sociales generadoras de contenido. Son fuentes primarias ya para la investigación. Y bueno, lo que me propongo es analizar cómo se selecciona, se audita, se clasifica, se archiva y se preserva la información que se está generando en las redes sociales. El caso del Colegio Nacional que le platicaba al doctor Ramos, que me encuentro cuando empiezo a preparar esta conversación con ustedes, es muy sintomático de lo que creo que viene. Y todo, yo parto de la premisa
de que cuando surgen los periódicos, cómo los historiadores, digamos, cómo reciben el tema de los periódicos para empezar a archivar, para empezar a catalogar, que ahora son indiscutiblemente fuentes primarias para la investigación, las revistas. Y decía yo, bueno, las redes sociales son fuentes primarias. Nosotros somos la generación que ha visto libros encadenados. Es una de las cosas que más me sorprendió la primera vez que visité en 1991 Oxford. Ver libros que están encadenados. Y además yo soy todavía de la generación de personas que iban a librerías que había un mostrador. O sea, uno pedía un libro y el dependiente, esa era la palabra, ¿verdad? Ese era el oficio. Iba por el libro y lo traía para entregárselo a uno. Pero también somos la generación que ha visto el surgimiento de los libros en el espacio. Las bibliotecas, digamos, como les decía, hemos visto estos libros encadenados en donde vemos que estaban encadenados porque eran un bien escaso y valioso. Y ahora tenemos Google Books. Es el mayor catálogo de libros completos del mundo y lo tenemos en una nube, es decir, no es escaso, pero sigue siendo igualmente valioso. Había hasta hace muy poco tiempo, la cadena del libro, como la identifica John B. Thompson, sigue siendo tal cual escritura, agente literario, edición, distribución a librerías o a bibliotecas y la lectura. Es decir, en estricto sentido, desde 1900, a mediados del siglo XX, cuando surge, cuando menos en español, irrumpe con enorme fuerza el protagonismo de Carmen Balcells, esta es la cadena del libro que se identifica en el mundo del libro en español, pero ya anteriormente, como bien lo ha documentado Thompson, existe en el mundo del libro anglosajón. Y pues se ha escrito en piedra, en papiro, en pergamino, en papel y muy recientemente, como lo vamos a ver ahorita, en pantalla. Los históricos del e-book es también algo muy reciente, cuando menos que yo he visto aparecer. En 1971 surge el proyecto Gutenberg. No lo puse aquí, pero en 1984, cuando se celebra en México el Congreso Internacional de Editores, viene Akio Morita de Sony y estábamos en el auditorio del Instituto, del Museo Nacional de Antropología e Historia, y él saca un disquete y dice, aquí está contenido toda la información de la Biblioteca Británica. ¡Wow! Recuerdo todavía el sonido que despertó, no lo podíamos creer. Yo en ese momento estaba suscrita y adquiría un volumen cada mes y tuve que hacer un espacio en el mini departamento que habitaba en la Colonia del Valle en ese momento. Entonces era insólito. En 2001, Stephen King, cuando hace The Dreamcatcher, es un proyecto que recordarán ustedes, todavía no había, digamos, tabletas. Él subía a la manera de los folletines del siglo XVIII, XIX, algunos capítulos de su novela. Y decía, si quieren pagarlo, bueno, y si no quieren pagarlo, también no hay ningún problema. Es hasta 2007 que surge Kindle, que lo lanza Amazon, que es cuando empieza, digamos, el gran debate sobre si leer en pantalla o leer en papel. Y en 2010, para mí, es donde ya se vuelve irreversible el proceso. Surge el iPad y Apple abre su tienda de libros con una serie de mecanismos para poder digitalizar. Yo, siempre perdonen la autorreferencia, pero hay una experiencia allí. Yo nací en un muy pequeño pueblo en Nayarit, en Acaponeta, que nunca ha tenido una librería. Una pequeña biblioteca. Y en ese momento pienso, ¿qué debe de ser crecer en Acaponeta en tiempos del iPad y del Kindle, en donde uno puede bajar el libro justo en cuanto se pone en el mercado? En cuanto una editorial lo lanza,
y no esperarse 2, 3, 4 años o 6 meses cuando mi papá nos traía a México para poder comprarlo. Y entiendo que allí hay, digamos, una gran posibilidad de democratización de la lectura. Yo en ese momento era presidenta de Conaculta y entiendo que hay una responsabilidad también desde la política pública de asumir ese proyecto y de empezar a digitalizar todo. Quiero, antes de seguir abundando en el tema, dar algunos datos del libro sonoro, porque también es una irrupción muy importante y ahora se ha vuelto un gran ejercicio escuchar contenido. Bueno, es curiosamente un poco más antiguo. En 1932 se crea el proyecto Gutenberg, que es el que más o menos uniforma, digamos, un protocolo de grabación y un protocolo de reproducción. En 1975 el colombiano David Sánchez Juliao es quien determina ya, digamos, las variables que van a ser prácticamente inamovibles y que son las que van a condicionar toda la producción de todos estos proyectos. En 1994 se hace una estandarización del audiobook y en 2001 surge Daisy Player por iTunes. Ahora me faltó el dato de Spotify, ya también se puede leer en Spotify el libro, se pueden escuchar libros. Y también, bueno, tenemos, por supuesto, en Apple y en Amazon esa posibilidad. Pero los desafíos persisten. O sea, ahora además se amplía en qué lee uno. Puedes leer en qué formato. En papel, en pantalla o lo puedes escuchar. Y el problema de la existencia. Puedes conseguir un libro de papel, por ejemplo, o un texto que todavía no se ha digitalizado para leerlo en pantalla, o un texto que no se ha grabado para que lo puedas escuchar. A mí me pasa mucho que de repente necesito un libro, y sobre todo en países que tienen bibliotecas, pero que no tienen esta tradición de la biblioteca pública de acudir y encontrar las novedades, me cuesta mucho trabajo acceder a ese libro. Y el idioma. El hecho de que el inglés sea la lengua franca ha hecho que, pues sí, que tengamos una posibilidad de acceder a ciertos libros, a la traducción de mucha producción en inglés, pero ¿qué pasa con lo que se publica en Turquía, en Grecia, en Polonia? Dependemos en general de las editoriales españolas. En México el caso del Fondo es ejemplar, ha sido una institución que ha logrado un proyecto magnífico y que nos ha acercado al mundo, digamos, es la editorial que nos ha hecho conversar con el mundo y seguimos teniendo grandes posibilidades, pero si no leemos otro idioma en general, podemos sentir que nuestro mundo lector sigue teniendo una oportunidad muy importante de crecimiento. Y necesitamos nuevos verbos para diferentes dimensiones, es decir, yo leo el papel, yo leo la pantalla, pero el sonido es leer. Aquí hay, digamos, los retos semánticos que yo identifico a lo largo de toda esta investigación, en donde, de verdad, ¿cómo vamos a llamar? Soy muy sensible al tema del sonido porque Julia, mi esposa, perdió un ojo hace alrededor de 10 años. Cuando se estaba recuperando, yo le empecé a leer en el hospital y ahora estoy muy atenta a los libros que yo leo, buscarlos en Audible para dárselos. Ella es una grandísima lectora, es una bibliotecaria excepcional, pero digamos, tiene este problema de la vista y entonces el mundo de la lectura se ha ampliado con el sonido. Y eso es algo que quisiera detenerme nada más para pensar que la tecnología es una de las alternativas para las minorías. Que las minorías, como bien dice Katia Artigues, hemos acabado por ser las mayorías. Cuando alguien me dice, es que a mí no me gusta leer en otra cosa más que el papel y yo siempre voy a defender el libro de papel, el libro de papel no hay que defenderlo. El libro de papel se defiende solo.
El libro de papel es algo que va a existir siempre, pero tenemos que pensar en todos los lectores que viven en lugares donde no hay librerías o bibliotecas y en todos aquellos que tienen dificultades visuales para poder leer los libros con una tipografía determinada o que les impide, digamos, disfrutar a plenitud la lectura. Cuando empiezo a pensar en los tipos de bibliotecas que existen. Las bibliotecas nacionales, por supuesto, las públicas, las universitarias, las privadas y las especializadas. Esas son las que identifico. Hay mucho la clasificación de la UNESCO ha ayudado muchísimo en términos de esa clasificación. Pero las especializadas en general, y que es algo que contemplamos de manera muy rigurosa cuando planteamos el proyecto de la Ciudadela, la ciudad de los libros, con estas 5 bibliotecas. Había estas 5 bibliotecas magníficas de libros de papel, con una curaduría extraordinaria. Podíamos ver el mapa, el mapa cultural, digamos, donde estos hombres se habían formado. Pero hacía falta una biblioteca para débiles visuales y una biblioteca para niños, que fue lo que se añadió. Todas estas bibliotecas. Estamos viendo ahorita un mapa del cómo ha aparecido, digamos, todas estas redes dando contenido en los últimos 5 lustros. Estamos hablando de 25 años. Abrumador ver todas estas posibilidades. Porque no es que sea un editorial, digamos, el equivalente. He intentado hacer equivalencias. No es que sea un equivalente a una editorial que está haciendo esto. Si ya de por sí es abrumador este momento, lo que son todas esas redes que ya desaparecieron y que no tenemos respaldo, que no sabemos qué pasó allí, que no conocemos qué fue lo que se dijo, que no tenemos idea, digamos, de qué es lo que está sucediendo en estos términos. Es muy curioso porque podemos ver las fechas, por ejemplo, prácticamente todo lo interesante, me voy a acercar para verlo aquí porque prácticamente en Facebook, Twitter, que ya no se llama Twitter, hace 2 días dejó de serlo. Sí. O sea, la vorágine con la que está pasando todo es, digamos, abrumadora. Y por otro lado, pues nosotros somos responsables de lo que se investigue en 50 años, en 100 años, en 2 siglos. Entonces, ¿cómo empezar a percatarnos de esto? O sea, ahora ya está el TikTok, pero también está el Instagram. ¿Y cómo se hace como bibliotecarios o como preservadores del contenido? ¿Cómo podemos ordenarlo o cómo podemos... Nada más para tener alguna idea de cómo las redes más importantes, cómo han aparecido. En 2017, tenemos de manera muy importante, surgió antes, pero YouTube son estas redes las que más se imponen. 2018 el Twitter, el 19 WhatsApp, son los que predominan en ese momento, ¿no? Luego, bueno, tenemos YouTube. En el 20, el que es el hegemónico es Facebook, y en el 21 tenemos Instagram. Por supuesto, las investigaciones en Cambridge ya se están llevando a cabo investigaciones, de si estamos hablando de que hemos transitado de la imagen a la escritura. El WhatsApp fue un detonador de escritura muy interesante, al Facebook, que es también escritura con imagen, o al Instagram, que es con imagen, y luego cómo viene TikTok. Para el caso del que les hablaba hace unos minutos, que es el Colegio Nacional. El Colegio Nacional, gracias a la iniciativa de ese sabio absoluto que es Fernando Álvarez del Castillo, tiene un proyecto en donde archiva todo lo que publican sus 37, 38 agremiados, creo que hay ahorita, aunque en general son 40, en donde tiene, si ustedes entran a la página que está aquí abajo, ahí está la dirección electrónica, ustedes se van al centro de documentación, del centro de documentación
pasan a donde está, allí les indica el link, y ustedes pueden ver, por ejemplo, el último tuit que acaba de subir la recién ingresada Cristina Rivera Garza. O el último que hay quienes tienen, me decía Fernando Álvarez del Castillo, tienen una actividad en redes muy intensa, pertenecen a mi club, yo soy una gran usuaria de redes sociales, y allí pueden ver esto. Pero no solo estamos viendo en tiempo real, sino que si ustedes quieren recuperar todo lo que ha opinado Juan Villoro sobre ciertos temas, pueden pedirlo y se los pasan a lo largo de toda la historia del Twitter. Y eso me parece que es un modelo que va a empezar a prevalecer porque lo que estamos viendo, por ejemplo, son surgimientos de figuras políticas importantísimas que hacen uso de las redes, posiciones, opiniones que se dan. Por ejemplo, me decía Fernando que Leonardo López Luján es alguien que da incluso cátedra en alguno de los tweets que pone, y que es una opinión coyuntural sobre temas específicos que en ocasiones ayudan, recomendaciones de libros o una respuesta casi inmediata sobre algún descubrimiento, sobre alguna polémica que se está llevando a cabo, y que creo que puede de alguna manera ilustrar lo que yo adivino que va a ser el archivo del mundo de las redes para consulta de los historiadores del futuro. Bueno, había hablado de los dos casos de estudio, nada más recordar la biblioteca electrónica y la biblioteca de la Ciudad de los Libros. Cuando nos planteamos hacer la biblioteca digital, pues era una biblioteca digital de una editorial, no era una biblioteca digital personal, no era la biblioteca digital digamos, de un centro de estudios, sino es de una editorial, que presenta muchísimos desafíos que afortunadamente Julia de la Fuente, precisamente, antes de que yo fuera directora del fondo, había creado ya un orden bibliotecológico muy admirable. Fue la primera biblioteca, la primera editorial que tuvo en orden su biblioteca. Si no la han visitado, yo les sugiero que la visiten. Es todo un aprendizaje de cómo una editorial ordena sus ediciones. Tenemos un corpus que seguir, una cartografía para empezar. Era 2002, era diciembre del 2002. Y no había nada en español. Esta es la primera biblioteca digital que realiza una editorial. Entonces nos enfrentamos a los siguientes desafíos. Había libros que se estaban agotados, entonces era o los componíamos de nuevo o tratábamos de fotografiarlos para archivarlos. ¿Qué había en eso? Bueno, no es lo mismo, digamos, preservar un texto en PDF que hacer un texto interactivo. El PDF no sirve hace muy poco no servía para hacer búsquedas. Y por otro lado, había que cambiar todos los contratos del Fondo de Cultura Económica, porque hasta ese momento los proveedores solo entregaban el respaldo, pero solo entregaban, digamos, las planas, perdón, pero no entregaban el respaldo. Y nosotros no teníamos un protocolo para saber cómo recibirlo, cómo ordenarlo y cómo consultarlo posteriormente. Luego vienen los contratos. En los contratos no estaba contemplada la variable tecnológica. Entonces hubo que renegociar, hacer un inventario, una revisión de cuáles eran los libros que estaban, los textos que estaban libres de derecho y cuáles había que renegociar para poder digitalizarlos. Muchos, una variable que fue muy importante, había muchas películas, recordarán ustedes que antes se imprimía en offset y había unos negativos pegados con papel naranja, y muchos de esos negativos estaban ya en muy malas condiciones. Entonces había que mandarlos, había que ver cuáles valía la pena volver a fotografiar o cuáles valían mejor en términos de rentabilidad componerlos tipográficamente. Pero no solo era la rentabilidad.
era también, nos aguantaban esos negativos para una nueva edición. Muchos libros se perdieron porque no solo en el fondo, en general en el mundo del libro, se perdieron porque no existe, porque los negativos llegaban a estar en condiciones deplorables cuando no existía, incluso existió el caso de que varias editoriales tuvieron problemas y se quemaron o se perdieron o eran muy frágiles los negativos. Existencias. Había libros que ya estaban libres de derecho, que algunos negativos estaban mal, pero que teníamos alguna existencia, pero tenía una rotación de inventario muy alta. Entonces, lo que hacíamos era libros clásicos del catálogo, pues empezábamos a componerlos con tiempo. Pero había otra variable también definitiva, que es el presupuesto. Teníamos presupuesto suficiente para empezar a emprender ese proyecto. Déjenme decirles que, si recuerdan, cuando en la línea de tiempo del libro electrónico, yo no vi como directora general el primer libro electrónico impreso. Y eso que empecé la Biblioteca Digital en 2002. Yo ya era presidenta de Conaculta, Joaquín Díaz Canedo era director del fondo, cuando aparece el primer libro en electrónico y se sube a Amazon. Es un texto de Rosario Castellanos, porque eso sí me aseguré que fuera una mujer la que inaugurara esa nueva dimensión de la lectura. Pero para que vean ustedes todo el trabajo que se tuvo que hacer durante 8 años, para poder, empecé 7, 8 años, para poder imprimir, para poder, digamos, subir a una librería comercial este texto que se pudiera distribuir de esa manera. Bibliotecas personales fueron otros retos. Por eso yo siempre hablo de la dimensión de la lectura, de la dimensión de la materialidad y de la dimensión de la parte comercial. Aquí eran libros de papel. Entonces ¿qué adquieres? ¿Tienes presupuesto para adquirir esas 5 bibliotecas? Aquí tienen la magnífica de don Ernesto de la Peña, extraordinaria. Pero en ese momento pues era una nueva tradición. Todo esto surgió en una conversación con José Emilio Pacheco y con Carlos Monsiváis, que se mostraban muy preocupados porque las grandes bibliotecas del siglo XX podían desaparecer o podían venderse o como saldo de manera individual o irse al extranjero, como ya empezaba a pasar. Princeton estableció un programa fantástico, Austin también tiene un programa maravilloso de adquisición de bibliotecas personales. Y lo que queríamos era que esas bibliotecas se quedaran en México, se consultaran en México y fueran un espacio para los mexicanos. Algo que resulta polémico cada vez que lo digo, pero lo voy a decir aquí también, es que para mí lo fundamental de una biblioteca es la arquitectura, es el diseño. 50 cajas de libros extraordinarios, muy bien seleccionado el contenido, pero si no tiene, digamos, el espacio y el orden y el diseño, y lo podemos ver en esta biblioteca espléndida, lo que uno recuerda en general de una biblioteca, por supuesto, son los libros. Por supuesto, son los libros que guardan, pero en general el primer impacto, y ahí es donde nos debemos dar cuenta que es una arte gráfica, nunca se nos olvide que es una arte gráfica, de una biblioteca. O sea, yo que he vivido en tantas casas, lo primero que pienso siempre es dónde voy a poner mi librero. Pero sí, dónde voy, o sea, lo que más me preocupa siempre es dónde voy a poner el librero. Luego es el orden. O sea, ¿cómo ordenas tu biblioteca? En mi caso yo lo tengo muy claro. Tengo el enorme honor de vivir al lado de la mejor bibliotecaria del mundo. Disculpas para todas las grandes bibliotecarias que me están escuchando. Pero es cómo lo ordenas para encontrar rápidamente los libros. A mí me pasaba, ya al final de su vida, Monsiváis, que cuando yo lo conocí en 1986, dedicaba 2 días de la semana a ordenar su biblioteca. Al final ya me hablaba y me decía, oye, ¿me puedes conseguir este libro? Porque era tal el desastre, que ahora afortunadamente se puede localizar una de las más extraordinarias bibliotecas personales a las que podamos tener acceso en la Ciudadela. Pero él llegó un momento, y de hecho creo que es la única que no está organizada
como él la tenía en su casa, la de don José Luis sí, la del maestro Jaime García Terrés también, la del maestro Chumacero también, pero la de Carlos no, porque no había orden. O sea, era una biblioteca que ni siquiera, él recordaba los libros. Recuerdo una vez que me dijo, uno no está obligado a leer todos los libros que tiene en la biblioteca, pero sí está obligado a saber qué hay en tu biblioteca. El gran compromiso que tienes con el libro que introduzcas en tu biblioteca es saber de qué va. Pero Carlos, por supuesto, ya no la pudimos organizar porque él ya no tenía orden. Realizarla, hacer de nuevo un proceso paralelo al que habíamos hecho en la Biblioteca del Fondo para, en términos de ver qué era, qué libros estaban libres de derechos. Ahora se pueden conseguir incluso en Apple varios de ellos. Apple se dirigió a nosotros para pedirnos que se subieran a la nube y hacer ese proceso de digitalización. Creo que ya me colgué mucho. Bueno, aquí podemos ver la biblioteca de don José Luis Martínez, la biblioteca para sustentar la biblioteca. Esta la diseñó Alejandro Sánchez, esta es de Bernardo Gómez Pimienta, es la de don Antonio Castro Leal, esta es la de Carlos Monsiváis, que pueden ver ustedes todas las aportaciones plásticas que hizo Francisco Toledo, gran amigo de Carlos, y que diseñó Javier Sánchez. Esta, me salió media mal esta foto, es la de don Jaime García Terrés, y esa es la de Ali Chumacero. La de débiles visuales, que si pueden ver ustedes esas rayas amarillas, es justamente el color que ellos identifican, y entonces Mauricio Rocha decidió que fuera así. Esa es una biblioteca fantástica porque afuera hay un jardín en donde las personas que llevan a su perro lo pueden dejar afuera y pueden introducirse, pero también las cabinas de adentro tienen un espacio suficiente para que los perros puedan estar con ellos y para que puedan oír, mientras leen o puedan oír el material que van buscando. Esa es la de niños, si no la han visitado se los recomiendo. Y quiero decir lo que dijo Mario Vargas Llosa después de haberla visitado. En México se encuentra la más hermosa biblioteca del siglo XXI. Quiero agradecerle a Manuel, muchas gracias por esta conversación. Entiendo que es un tema insólito, cuando menos para este tipo de ciclos. Él mismo me da la razón, pero quiero agradecerte tu grandeza de pensamiento y esta capacidad que tienes para dar oportunidad a todos los que venimos, digamos, de los márgenes del pensamiento en estos temas. Pues somos nosotros los que te agradecemos enormemente, porque además nos has abierto un panorama enorme y claro, seguramente entre el público habrá muchas preguntas que no las veo yo por ahí, y mientras las vemos en el chat, no sabemos cómo entrar al chat. Luis, José Luis, ¿cómo entramos al chat para ver las preguntas? Pero mientras yo te quisiera hacer algunas preguntas. Me llama mucho la atención algo que dijiste al principio de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los libros con la inteligencia artificial? Ya, porque aquí nos dieron una conferencia hace poco en que se decía, bueno, todo va a estar ya subido en la nube o donde le quieras llamar, y cualquier cosa, la inteligencia artificial te va a decir qué estás buscando, qué respuesta le vas a dar, sin ir directamente al libro. Fíjate que no tuve oportunidad de ver esa conferencia, te prometo que la voy a ver. Pásale. Fue una presentación del libro, ya me acordé. Sí. Yo lo que veo de la inteligencia artificial es que en términos, digamos, de abordaje teórico, en general se habla casi siempre del contenido. Pero no se habla de las grandes posibilidades. O sea, de nuevo, yo siempre pienso que habrá gente con problemas visuales que podrá acceder, y la inteligencia artificial va a impulsar eso. Habrá... Digo, que es una revolución sí, inmensa. Sin duda y en términos de generación de contenidos, porque ahora ya la parte, digamos, escritural empieza, pero hay una creación de contenidos visuales, sonoros, interactivos. Y creo que estamos en un momento muy desafío, pero todo, y lo pienso en términos académicos, Manuel, creo que para nosotros es
un reto en términos de cómo vas a archivar y cómo vas a preservar ese conocimiento. Para transmitirlo. Pues para dejárselos al Manuel Ramos del siglo XXIII y que puede estudiar eso. Y por otro lado, lo que tenemos es una gran posibilidad de hacer llegar, digo, no olvidemos, estamos frente a la mayor generación de lectores de la historia. En este momento es cuando más se está leyendo en el mundo en la historia. Digo, no todo el mundo tiene acceso al Wi-Fi, no todo el mundo, aquí está, ya lo vi. A ver, aquí está el chat. Tenemos 55 preguntas. Sí, Manuel. sí, no, pues es que hay muchas cosas que se quedan ahí, que quisiéramos profundizar. A ver, ahí estás. Bueno, solo... Bueno, desde luego, dice, ¿serían tan amables de volver a mostrar la lámina donde está la historiografía? Es una de las primeras, me quedé en su análisis. Bueno, apoyo la idea de realizar recorridos de bibliotecas. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Bueno, muchas felicitaciones. La liga de... y no sé quién es la liga de asistencia, no sé quién está yendo. No, esa es Anita, no te preocupes. Bueno, Anita, pues espero que hayamos tenido mucha asistencia desde Argentina. ¿Tuvo acceso a la biblioteca del genial José Emilio Pacheco? Fíjese que sí. Yo creo que José Emilio al principio se planteó, incluso yo hablé con Laura Emilia, su hija, para adquirirla. Es una grandísima biblioteca porque no solo es la de José Emilio, es la de José Emilio y Cristina, que también es una grandísima mujer de letras, una mujer de conocimiento espectacular, y que es una biblioteca que yo espero que se pueda consultar públicamente cuando sea, pero que siga unida y que se pueda acceder. Buenas tardes, saludos a la maestra Consuelo Sáizar, los saluda Carla Castro, el pase de lista, buenas tardes. Excelente tema para el cierre del curso. Bueno, Manuel, muchas gracias por haberme invitado. Silvia Carpio, muchas gracias. David Cabrera, ¿sí se escucha bien? Sí, gracias, Luis. Luis nos hizo las cosas de manera muy... Pues, a ver, déjame ver si puedo acceder a la primera. Ahí voy de regreso. Lo que me estaban pidiendo de ver. A ver si... Bueno, mientras lo encuentras, a mí me gustaría, por ejemplo, aquí la disyuntiva en muchos centros de estudios es... Pero de alguna manera ya dice la respuesta porque dijiste, el libro impreso no tiene nada que decir. O sea, el libro impreso es el libro impreso y eso nunca se va a perder. Pero ¿qué tanto nos damos a la tarea de imprimir de digitalizar una obra y no pasarlo al papel? ¿Qué piensas? ¿Cómo le hago para...? ¿Ya se fue? No, creo que aquí estamos, pero es ahí estamos. A ver, ¿qué pienso de...? Sí, de no imprimir en papel, sino que se digitalice. No, yo creo, y en este ciclo de conferencias ha habido mucho, mucho esa reflexión y la convicción, digamos, de que el libro en papel tiene que seguir existiendo. Es como las artes. Fíjate, te voy a decir algo perdona que te interrumpa. El libro pertenece a las artes gráficas, así como las artes plásticas o las artes musicales. Son tal cual. Es un proyecto o sea, yo siempre voy a tener libros, pero sí estoy leyendo cada vez más en electrónico. Y déjenme decirles por qué. La década que viví en Inglaterra, o sea, yo cuando era joven, el mundo de la... A los 61 años eres joven también, ya no. Pero cuando era... El nivel de la amistad se medía por los libros que tus amigos te traían de Argentina o de España. Si te quería mucho, te traía muchos. Mira, esta gente sí me quiere porque me trajo 5. El peso era una barbaridad. Una
Una de las cosas que me pasó cuando estuve viviendo en Inglaterra es que yo no me quedé fuera de la conversación con mis amigos, porque salía un libro, yo lo bajaba, lo leía esa noche, comentando la misma lectura. En cambio, recuerdo cuando salió La Guerra del Fin del Mundo, pues de la Ibero nos fuimos a Gandhi a comprar el libro, lo leímos esa noche y al día siguiente lo estábamos comentando. Este es mi amorcito que se tropezó. Porque nos está tomando fotos. Entonces, realmente lo que creo, el libro, o sea, vean. Aunque sea una producción pequeña. Son artes gráficas, artes visuales, artes musicales. Tenemos que darle esa categoría. Oye, y es que luego yo a veces también me pongo a reflexionar, cuando venga una guerra cibernética, o en fin, qué sé yo, que destruya todos los servidores y la nube. O sea, acaba de pasar en Odessa o sea, todo es frágil. Pero el libro impreso es menos frágil. No, bueno, lee el libro de mi amigo Richard Ovenden, el director de Bodleian en Oxford, que tiene un libro sobre quemar las bibliotecas. O sea, todo es frágil. Pues sí, bueno, sí, ante la brutalidad de la irracionalidad, todo puede ser frágil. Yo lo que creo es que cada quien debe leer en lo que le gusta, tener lo que necesita, pero yo personalmente, por eso, esa es mi que te decía que fue la que compartí ahora que estuve en el Congreso de Granada. Hay que abordar el estudio del libro, de la lectura y del comercio del libro desde esas tres perspectivas. Sin duda, sin duda. Leo yo sin el celular. El celular también es instrumento de lectura. Es la generación lectora más grande de la historia. Sí, exactamente, claro. Sí, déjame tomarnos una foto para que... Óyeme, y una cosa que también a veces nos ha inquietado aquí un poco. Cuando se adquiere una biblioteca de algún sabio, pensador destacado, el hecho de que se dupliquen los libros con los que ya se tienen en otra biblioteca, ¿tú crees que pueda ser un gasto extra? Pero Manuel, cada libro es un objeto de arte. O sea, todas las notas que tienes no es lo mismo lo que anotó Monsiváis que lo que anotó Ali Chumacero. Algún día se harán tesis, por ejemplo, en la Ciudadela, qué fue lo que le llamó la atención a uno y qué fue lo que le llamó la atención a otro. ¿Cuál fue la frase que de alguna manera detonó el título de algún libro o que detonó una nueva idea? Cada libro, aunque sea el mismo título, de hecho, les voy a confesar, yo tengo 2 ejemplares de este, o 3 o 5, no sé. Pero en la casa tengo 2. Y yo recordaba que había leído la frase que les compartí hace rato. Bueno, me encontré primero el otro libro que era de una edición anterior y no tenía esas letras. Volví loca, Julia, que buscar el libro donde yo había leído eso. Pero de hecho, yo les voy a confesar algo y espero que no nos abandonen indignados, pero algo que me sucede mucho es que cuando pierdo un libro de papel, que lo había trabajado, que lo había... es de verdad como si perdiera el más querido. En general procuro leer en pantalla, anotar, ahora tengo el Kindle con el que escribes, y eso pues lo preservo un poco más. Porque como tú dices, es frágil también, ¿no? Es más tú dices, frágil. Tú dices, tú dices que es más la fragilidad del libro, ¿no? Óyeme, y por otro lado, yo voy por parte del autor, que es el que menos gana. Bueno, eso, pero, es otro problema, por eso es mi propuesta de estudiar también el tema desde la parte comercial. O sea, en general estudiamos los libros, cómo se preservan, cómo se ordenan las bibliotecas, cuáles, ciertas especificaciones. Pero, por ejemplo, me gustaría mucho el papel de los escritores en el siglo XVI y cuánto ganaban. Es cierto. O sea, hay allí, digamos, ciertos temas que valdrían la pena. El premio es que salga el libro, ¿no? Bueno, eso era porque hay muchísimos autores mira, el mundo del libro en escala industrial
Las editoriales realmente surgen como en 1920, en los 20 medios tardes. El fondo se funda en 1934 después de que don Arnaldo había ido a España a buscar que Aguilar tradujera los libros de economía que se requerían para la Facultad de Economía de la UNAM, que recientemente Justo Sierra había de nuevo, digamos, recuperado en términos, y que habían creado la carrera de economía. Y allá Ortega y Gasset le dice, el día que se editen libros en México, fíjense, el día que se editen libros en México va a ser una cena de negros. ¿No sé esa anécdota? Sí. ¿Y sabes lo que dice don Daniel? ¿La recuerdas? Don Daniel le dice, pues mire, vamos a editar libros en México. Pero en todo caso sería cena de indios. Sí, claro. O sea, pero estamos hablando de si va don Daniel a España a pedir que le editen esos libros, los iban a comprar, ¿eh? Manuel Gómez Morín le había dado el dinero. No había, es porque no había aquí. Bueno, cuando Vasconcelos lanza, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, él está hasta 1924. Cuando Vasconcelos lanza los libros verdes, tiene que crear una imprenta para poder editarlos. Entonces, allí, digo, a mí me tocó todavía ver editoriales que firmaban contratos de por vida con el autor. Le daban o sea, ¿cómo no? Lo conocemos y lo sabemos. Yo creo que el tema de la creación cada vez va a ser más valorada. Y yo creo que el tema de la creación, digo, ahorita tenemos una huelga en Hollywood precisamente para los creadores. Hay una huelga inmensa. Porque este futuro que apenas estamos empezando a adivinar tiene muchos retos. Entre ellos, la justicia por el ingreso. Porque para que haya libros tiene que haber quien los escriba. Me preguntan, ¿en la Biblioteca de la Ciudadela se donaron las colecciones de los personajes o se compraron? Se compraron. Se compraron porque yo sí creo que el valor simbólico es invaluable, pero el valor económico había que cubrirlo. Como aquí el de Ernesto de la Peña. Es que sí, o sea, si hay unas bibliotecas que tienen un valor social, tienen que tener un precio, un valor económico. Sí. No sé si haya más. Pues es que hay muchas cosas. Tienen fallas de audio, pues creo, bueno, espero que ya no tanto. El paratexto del libro y lo interesante de descubrir los libros repetidos entre intelectuales, pues se convierte en un objeto valioso de la historia del pensamiento. Totalmente de acuerdo. Gracias por este maravilloso panorama. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Sé que es algo insólito y profundamente disruptivo, pero me parecía importante comentarlo. Consuelo, ayuda, mi casa la volvió donaciones y bibliográficas póstumas. Bueno, estoy segura que quienes nos están escuchando pueden escribirle, a ella se me fue Renata Chapela, @ no sé qué, pero aquí está Renata Chapa. Marta Chapa, sí. No, Renata Chapa. Ah, Renata Chapa. Esta sí, guapa saludos, que está aquí en vivo sola, no soy asociación civil, pero aquí le pueden escribir y donar. Bueno, pues creo que me colgué mucho. No, al contrario, yo creo que nos has dado un panorama muy, muy interesante, la recomendación de algunos libros sin lugar a dudas, ¿no? Y yo creo que te quedaste corta, yo creo que te tenemos que invitar pronto para continuar con eso, porque además hubo un público muy interesado, casi 150. No, 134, pero entiendo que... Bueno, saludos a la Biblioteca Gonzalo Robles del fondo que nos están viendo. Muchas gracias, Rosario. Soy gran amiga de mi esposita. Que trae la... A los libros que traigo, ¿quieren verlos? Bueno, traigo aquí La historia de la lectura de Alberto Mangel, traigo Historia social del libro, que fíjense que ese es otra de las cosas que he pensado durante este tiempo en la academia, el impacto social del libro, o sea, y de las ferias del libro. Esto que es un ejemplo maravilloso del gran trabajo editorial que hizo la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez allá a finales de los 90, principios de este siglo. Es la historia de las bibliotecas también de Hipólito Escobar, un hombre que no conozco, que no sé si todavía vivas. Le voy a preguntar a mi amiga Ofelia Grande de Andrés, de la editorial Ciruela, quien me hizo el favor de enviarme estos libros. Pésalo, Manuel. Qué bárbaro, ¿no? Un ladrillo. O sea, porque esos libros los imprimían
lean en Cuché. ¡Qué barbaridad! Y es un libro precioso de la historia de las bibliotecas, porque me propongo hacer, les decía, esa pequeña revisión. Y que es un clásico, Rosario debe saber todavía, sí, pero ya no, dice Julia que ya no existen, de Agustín. ¿Conociste a Agustín Millares, Carlos? ¿No lo conociste? No. Bueno, pues es Introducción a la Historia del Libro y de las Bibliotecas. O sea, sí existía, digamos, ya una inquietud, una conciencia de estudiar el libro como objeto, pero lo que dice Mangel es que sobre la lectura no mucho. Y eso, y además el libro del infinito en un junco de Irene, lo que ratifica es que sí tenemos intereses en las personas que leen, sí somos interesantes. Claro. Fíjate que ahí hay una pregunta, creo que es de Juana Herrera, que dice que se pensaría que en la actualidad la gente, en especial los jóvenes, en particular en México, se lee poco. Fíjese que yo sé que soy disruptiva también en eso. Yo sí creo que se está leyendo mucho y muy bien. Tengo amigos que me buscan, gente que me busca y luego me invitan a tomar un café. Cuando estaba en México, en general iba. Son de una erudición que ya lo hubiera querido tener yo a su edad. Y mire que yo era una lectora profesional, en el término que decíamos Ibáis, era una lectora profesional. Un lector profesional es aquel que empieza un libro justo cuando termina el anterior. Y los encuentro tan informados, los encuentro tan interesados en ciertos temas, pero la lectura es algo, es como la belleza, ¿sabe? Uno no sabe cómo adquirirla, no se sabe si uno lee por imitación, si uno lee por curiosidad, si uno lee por placer. Yo en mi caso leí pues porque me sabía diferente en un pueblo muy pequeño y era, digamos, aunque yo nunca padecí bullying ni muchísimo menos, pero era la manera de imaginar nuevos mundos y nuevas realidades. Y ahora leo, con esta libertad con la que vivo, leo para conversar con mis amigos. O sea, una de mis mejores amigas, Denise Dresser, y yo nos hicimos amigas porque leíamos juntas los mismos títulos. Cada quien subrayaba su ejemplar. Por ejemplo, si nos pusieran, no sé, ya, el mismo libro, aunque sea el mismo título, aunque sea la misma edición, aunque sea todo igual. Y nos sentábamos a platicar qué había subrayado ella y qué había subrayado yo, cuando teníamos 17, 18 años. Tú vas a haber sido igual. No te creas. No, yo empecé a leer muy tarde, muy tarde. Pero bueno, y bueno, pues estamos aquí en una biblioteca maravillosa que nos está acogiendo y sí, nosotros vemos aquí los que nos siguen en nuestra página de internet, cuántos lectores tenemos, sobre todo de investigación de libros de la época virreinal, que son uno de los grandes tesoros que hay aquí en el Centro de Estudios. Pues mira, a nombre de Bibliográficas de la UNAM, con quienes hemos estado trabajando para llevar a cabo este ciclo de conferencias que se llamó Historia del Libro, gracias a la doctora Olivia Moreno Gamboa, que fue entusiasta y nos recomendó inclusive varios de los presentadores aquí que para muchos de nosotros fueron realmente unas experiencias gratísimas y sobre todo desconocidos. Muchos de los autores, de los que estuvieron aquí acompañándonos y nos han dado una cantidad de conocimiento enorme sobre la historia del libro en México. Y desde luego también a la maestra Tere Matabuena, directora de la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, que curiosamente fuimos compañeros en la licenciatura de Historia. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar en cada uno de nuestros puestos? Pero que definitivamente es una pasión la que nos acompaña, ¿no? Y para todos los que nos escucharon, pues revalorar sus bibliotecas personales, ¿verdad? Como tú dices, la biblioteca personal es el reflejo del individuo, ¿no? Donde no hay libros, pues no hay imaginación, no hay, y yo no sé si la arquitectura nos ayuda en las casas o no, pero cada quien tenemos la forma de acomodar nuestros libros y son nuestros compañeros eternos, ¿no? Olivia, muchas gracias, vemos ahí en pantalla, muchas gracias por todo el apoyo dado y creo que estoy seguro que fue uno de los ciclos más exitosos que hemos realizado, ¿sí? El tema del libro fue realmente muy atractivo,
muy, muy atractivo y la prueba está en la cantidad de seguidores que tenemos y por otro lado, que quien quiera ver nuevamente las conferencias los puede ver a través de nuestro sitio de internet, que queda, como tú dices, estas conferencias son pues parte de lo que es un libro, ¿no? Pues sí, ¿no? Es decir, esto, lo que tú dices, el audiolibro, que a mí me impactó mucho el dato que nos diste desde cuándo está el audiolibro. Y yo tengo amigos míos, historiadores, que dicen, yo no me puedo ir a la cama sin estar escuchando un libro. Y dice, ese libro nos acompaña inclusive en el sueño, ¿no? Pues muchísimas gracias, porque de veras nos has abierto un panorama enorme, nos has movido mucho las conciencias de cada uno de nosotros. Y bueno, pues Consuelo, te esperamos en otra próxima reunión, porque yo creo que todos quedamos muy contentos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en este y en todo este ciclo. Y pues muchas gracias a los que nos acompañaron, a todos ustedes que nos acompañaron y que esperamos seguir con estos esfuerzos de llevar a cabo la cultura a las casas, a cada una de sus bibliotecas. Estamos viendo ahí la biblioteca de José Filipo, ¿verdad? José Sanfilippo. Aquí ahí está su biblioteca. También de Miguel envidiable Cerrón. su biblioteca. Ay, no, José bueno. Sanfilippo, qué bárbaro. Vamos a corriendo Pero a conocerla. totalmente, ¿no? La de Renata Chapa ¡Qué también. bárbaros! Sí, que luego se acompañan con fotografías también, los stands y demás, ¿no? Y Joaquín también, Arturo de la Torre también. Pues vaya, todos tenemos que presumir nuestros libros, ¿no? Y los que nos hemos formado con los libros, pues tenemos un pasado y un presente, pero ahora un futuro, sin lugar a dudas, ¿sí? Pues muchas gracias a todos y nos vemos.